de todo lo revuelto, es como una introducción a lo que es la tomografía. Realmente no sabemos mucho de las bases, en general sabemos que es una máquina que tiene imágenes muy bonitas, pero a lo mejor pisando un poquito terreno de físicos y ingenieros, que no a todos nos gusta, puedes tener un mejor concepto de cómo se obtiene, por qué pasan ciertos artefactos, o por qué es correcto o no en un estudio u otro. Entonces esa es la intención. Realmente es una plática que ya tenía hecha, que he presentado en otros lados, más para un auditorio de radiología, pero aquí juntos nos la vamos llevando. Va a haber cosas que nos aburran y nos vamos a arrancar ahí, pero lo demás es bastante interesante, sobre todo lo histórico. Esos son los objetivos de la plática, ver los principios físicos básicos que nos permiten esos cortes tomográficos que tenemos hoy día, cómo llegamos hoy a donde estamos y la historia y en dónde estamos. De hecho, ya no estamos donde me voy a quedar aquí, estamos más adelante, hay que actualizar y hasta platicar un poquito, pero ahorita podemos comentar. Mucho de la presentación está basada en este libro, altamente recomendable, más para el que le busque todo esto y le interesa la radiología y clavarse así hasta el fondo, las fórmulas de la física y todo. Este señor es un maestro, tuve el gusto de conocerlo este año en Puebla, hasta me sacó una foto y me lo autografió y la verdad es un tipazo. ¿Don Matías o Michael? Don Matías Procop, me invitó a bien y todos los años, un tipazo. De hecho ahí en esa universidad de Utrecht es donde estudió Röntgen. ¿Quién? Röntgen, el de la primera media. William Conrad Röntgen estuvo ahí en la prepa y quería entrar a su universidad y no lo aceptaron. Entonces se fue a otra más chafa de ahí mismo y entonces él platica todo eso. Claro que entonces, antes de ver bien esto que hacemos hoy día, tenemos que ver un poquito de cómo pasó estos eventos que fueron históricos. Por ejemplo, ahorita gran crédito se le da a Hansfield. De hecho, él tiene las unidades. Son las unidades. Él tiene un premio Nobel, que también hubo pleito ahí con Cormac, porque a Cormac no se le dio crédito suficiente y ya se le repartió el premio a los dos, pero inicialmente habían nombrado nada más a Hansfield y se hizo ahí un pleito. Pero realmente el primero que nos ayudó a todo esto fue Radon, décadas antes, porque él hizo las matemáticas que hoy día todavía usamos para todo esto. Vamos a hablar también un poquito de él. También un holandés, él era danés, me parece. Y todo lo demás, pues ya es como fue evolucionando, igual que el smartphone y la computadora, que todo. Este es Johan Radon. Y luego se olvida Radon, o sea, que más perfecto podría ser. Sí, hombre. Hasta el apellido estaba así como que ya le tocaba. Él, todo esto, aparte en alemán, está así como que no es para médicos, pero él lo que determinó es que cualquier imagen bidimensional que tengamos, que sea proyección de un objeto tridimensional, si tú obtienes varios ángulos, puedes deducir el volumen entero tridimensional, aunque tengas a la vez nada más dos dimensiones. ¿Eso quiere decir esa fórmula? Todo eso él lo calculó. Antes de que existiera nada, él ya tenía las matemáticas. En 1924. Sí. Entonces, para rectificar, o sea, cuando tú tienes dos imágenes de dos ángulos, Sí. puedes calcular por las distancias y el cálculo lo que hay tridimensionalmente. Le traigo objetos, unos ejemplos muy bonitos. Esto está así como con peras y manzanas. Realmente es muy popular esta plática, por eso les traje, porque ya la presenté en Texas y la presenté en el DF y les ha gustado porque está así como peras y manzanas. Entonces ahí tenemos un cohete, es un objeto tridimensional. Si vemos su sombra, en todo momento nada más tenemos dos dimensiones, un X y un Y de esa sombra. Pero si rotamos el cohete, pues vemos que va cambiando esa sombra. Entonces esas matemáticas que desarrolló Radon nos dejan, claro, a más datos, más definido, pero mientras más ángulos tengas de un mismo objeto proyectado bidimensionalmente, puedes tú obtener el render completo de las tres dimensiones. A los que sean aquí medio otakus, que les guste Japón, y los videojuegos y animes y todo eso, o el sudoku. En Japón no hay muchos juegos de números. Un juego bastante similar a lo que se hace en la TAC se llama Picross o nonogramas. Es ese de ahí de la esquina. Es un juego parecido al sudoku, pero que más o menos es el mismo concepto. En cada hilera te dice cuántos píxeles hay y en cada fila igual.
Y si tú tuvieras nada más estos datos, nunca vas a sacar un dibujo aquí. Pero combinando ambas, puedes ir deduciendo poco a poquito cuál sí está pintado y cuál no. Es otro tema ahí al que le guste, a mí me encanta, de hecho sí me entretengo en el celular. Pero puedes ir deduciendo poco a poquito cuál va pintado, cuál no, cuál va pintado, cuál no, utilizando ambos datos hasta que obtienes tu dibujito bien bonito pegando la pelota. Entonces esto es una manera muy sencilla de 15 por 15, medio tontona, pero básicamente es lo mismo. De hecho esto es también de lo de Radón, en un grid aquí de 3x3, tú sin saber el valor de cada uno de los cuadritos, si te dan el total de 15 aquí, pues aquí puede ser 1 y aquí 12 y aquí 3, o aquí puede ser 5, 5 y 5, no sabes. Pero si te dan también el resultado de para acá o el inclinado, puedes sacar el valor de cada uno de ellos. Sí, básicamente sí, ahí te tiene que dar siempre el total. El chiste es eso, aprovechar los números para sacar ese dato. Y eso pasó mucho antes de que empezara todo lo de TAC. Pero bueno, este señor es William Röntgen y él, sin querer, un día ahí en su laboratorio descubre los rayos X. Serendipia para variar, ¿no? Fue una serendipia increíble. Él fue el primer Nobel de física. O sea, fue una maravilla. No, de repente podías ver a través de las cosas. De la mano. Y como todo buen esposo, cuando descubrió, dijo, esto de seguro hace daño, y pues fue metió la mano de la esposa ahí. Es la primera radiografía que le vemos. Sí, es lo primero que se le ocurrió, meto ahí a la señora. Pero nunca hizo registro de propiedad de autor, de propiedad intelectual. Pero, bueno, se dice que adrede. Que Sí, no, algo pero tan enorme que nunca quiso hacerlo, sacar y provecho. quien hizo mucho dinero con el invento de él, que él nunca quiso. Quien hizo una fortuna con su invento fue Tomás Alva Edison. Ay, muy Como a siempre, ¿no? Ahí va a tocar a Edison. Ese canijo, ahorita vamos No, a ver, desgraciado. también sale aquí embarrado, ahorita lo vemos. De Total que empiezan con los rayos X y fue un boom. Esto fue en 1901, fue su boom. Pero bueno, acá tenemos nuestro día del radiólogo. Es lo mismo, una persona es un objeto tridimensional que proyectado en una radiografía lo haces de 2 dimensiones, es como una sombra, somos sombras, rayos X, igual hay muchas estructuras que se sobrelapan una sobre otra. Entonces Röntgen no, pero gente posterior a él siempre pensó que había datos que perdías a la hora de hacer esa tortilla, de empalmar ese objeto y emplastarlo en una sola imagen bidimensional. Estás perdiendo información. Cuando se descubrió esto, pues hizo un boom en todo el mundo quería ver cosas. Y algo curioso que pasó fue que, perdón, es que si me pongo nervioso y tembloroso y todo, disculpen. Estás en casa, compañero. Sí. No, pues, perdón. Total, que empezaron a ver mucho articulaciones, músculo esquelético, ¿verdad? Primero las radiografías históricas que hay. Y el cerebro se convirtió en un gran santo grial. Esta era la gran meta. Nadie teníamos imágenes de un cerebro vivo. Entonces se volvió una carrera en todo el mundo obtener una radiografía de un cerebro. Todo el mundo empezó a querer lograrlo. Lo que pasa es que tiene ciertas características que lo hacen un poco difícil. La bóveda craneana principalmente, que es de hueso denso que la rodea y la protege, no te permite distinguir a la hora de que la atraviesas con rayos X. Y aparte las membranas meningias y líquidos se dice que atenúa todo, entonces homogénea todo y no ves nada. Cualquiera de ustedes aquí, siempre que andan pidiendo para traumas craneoencefálicos una radiografía de cráneo, no sirve para nada. A menos que sea algo muy evidente, ya sumido ahí, no lo vas a ver. Hoy por hoy tienes que hacer un ataque. Pero bueno, si quieren ver ahí los senos o otra cosa, ¿vale? Pero entonces, como vemos, el cerebro ahí, nomás Dios sabe que está ahí. Esta imagen es también muy chistosa, histórica. Esta fue la supuesta primera imagen de un cerebro obtenida. Y después se vio que era un fraude, es un molde con tripas de gato llenas de líquido. Ah, sí. Un tipo que se quiso robar el crédito de ser el primero que lo logró. Publicaron esta y ya después vieron que era puro cuento. Y entonces llega este señor Tomás Alva Edison, que ya estamos ahí en los principios de 1900, ya era toda una celebridad, ya tenía un laboratorio enorme ahí en Menlo Park, Nueva Jersey. Ahí hasta les iba a ofrecer ahí una galletita que supiera. Este señor es Tomás Alva Edison. Él se metió también a esto.
Era un señor que siempre andaba buscando fama y tiene sus logros también, pero bueno, a él dijo, yo voy a poder tomar la primera imagen de un cerebro. Tan así que citó a toda la prensa y dijo, me voy a encerrar aquí en Menlo Park y no salgo, está su laboratorio, hasta en Nueva Jersey, muy bonito, puedes ir a visitarlo, entonces uno se va. Él dijo, espérenme ahí, yo cuando salga ya tenemos un cerebro. Y públicamente tuvo que salir después de un fin de semana, una semana, no sé cuánto estuvo ahí, para decir que no pudo. Entonces ese es un evento también muy público que hubo. Total que el cerebro es el gran reto. Por eso las primeras tomografías que tenemos, aquí llegó Walt Disney, más de que ese señor es Hounsfield, es Godfrey Hounsfield. Él tuvo también mucha suerte. La biografía de él es también un tema como para varias pláticas, es increíble su historia, es un señor de inicios bien humildes, estaba casi que en una granja ahí. Yo le deseo a cualquiera de ustedes estar tan aburrido como él describe estarlo. Dice que por eso desarrolló todo lo que desarrolló, porque estaba aburrido en el rancho y no había qué hacer, y empezó a experimentar muy padre. No tenía dinero. Eso va en contra de la teoría de mi padre, que dice que se aburren los tontos. Lo dice más fuerte. No, pues más bien él dice eso, que no había que hacer y que estaba tan aburrido que se ponía a ver qué inventaba. El chiste es que era un cuate muy humilde que le ayudó mucho los militares. Para no hacer el cuento largo, pudo estudiar, se conjugó mucho interés que él tenía de ingeniero y de físico con ese cuarteto de Liverpool que empezó a pegar. Apenas empezaba a pegar, y la etiqueta EMI, una cosa muy chiquita, pero los firmó exclusivos y explotó. De pronto tenían dinero que no sabían ni qué hacer con él y empezaron a buscar invertirlo en investigación, y le ponen lo que quiso a Hounsfield. Le pusieron un laboratorio así equipado, tomas tus experimentos, todo lo que quieras, y empezó a desarrollar esa carrera para lograr obtener el cerebro. Ese esquema que tenemos ahí animado arriba, más o menos lo que hacemos ahorita. Pero para llegar ahí empezamos con estos modelos que él desarrolló en un torno. En un torno empezaba a poner modelos primero así físicos para ver cómo hacer esos cálculos que vimos al principio, para de una imagen bidimensional obtener múltiples ángulos, determinarlo completo. El problema aquí al principio se fueron solucionando problema por problema. El primer problema es que se usaba una fuente radioactiva, que era el americium, porque ahí los gringos ya lo habían bautizado. Esto era más como de medicina nuclear que de radiología. Ponías una fuente radioactiva ahí en esa cámara, la colimas y la dejas salir nada más por ese pequeño orificio, y del otro lado del objeto ponías un detector. Y es lo que hacen ahorita los nucleares, no es que la fuente se pase. Pero bueno, el chiste es que usar una fuente radioactiva tiene un chorro de contras, porque pues dependes completamente de la actividad del material que metes ahí. Entonces era demasiado tardado. Lograr imprimir esa imagen en el detector era demasiado tardado. Entonces ahí está haciendo esa angulación uno por uno, hasta obtener una imagen en cada una de las barridas. Pero el gran problema es eso, 9 días para obtener eso. Y luego las supercomputadoras de ese entonces tardaban 28.000 ecuaciones, 2 horas y media procesándolo para obtener eso. Pero ya empezabas a tener una imagen diferente, ¿no? De un solo corte a uno. Ya vamos por menos. Ahí vamos. El gran brinco que dimos ahí fue cuando se empezó a usar ya directamente un generador de rayos X. Eso te permite aventar bastantes kilovolts rápidos de radiación, tener detectores menos sensibles o tener la imagen más rápida. Entonces, esta imagen de aquí es ese modelo que vimos ahorita animado. Ya te permite ver más definido, son más boxquitos, gracias a eso, a que consumías menos tiempo y podías ocupar tu supercomputadora de todo el cuarto de aquel entonces más eficientemente. Entonces empezaron ahora sí por ese greal. Querían ver el cerebro, todo el punto de esto era ver el cerebro. Primero de muertos, de vacas y de... A ver si tengo unos audios aquí donde narra el mismo Hounsfield lo que estaba haciendo. A ver si suena. Y si no, les platico qué dice. Ahí viene, creo. Aquí eran muestras de rastros y de... que va a platicar ahorita de eso, que tenía un torno ahí en el taller que le pusieron y empieza
Esto a lo querer pagaron los escandalizar. Beatles, ¿no? ¿Cómo no? Y esto lo pagaron los Beatles. Pero gracias a los Beatles tenemos Tenemos tag. tan buenas. Vilmente tenemos tag gracias a los Eso no lo sabe nadie, no se les ha dado el crédito. No, financiado. no, o sea, realmente ellos no, fue la etiqueta, fue EMI, el primer tomógrafo es de EMI, así como en los discos. Entonces, y ya después se creció mucho el negocio, pero bueno, total que estamos ahí haciendo imágenes de cerebro. Que avance mucho más. Qué interesante, ¿eh? Sí, esto está muy suave, por más que, no sé, ahí les va. As it happened, an always bed was available in the lab, and by using discarded equipment also found around, I was able to build this lab test machine, which would demonstrate the principle of the system. Déjame les pongo eso, sí suena más fuerte. Esa es la voz de Hanson platicando que tenía ahí su torno y que dijo, pues vamos a ver. Y se dedicó a buscar cerebros de vacas y vio que, también a los judíos les debemos matar porque todos los rastros, todo, estaba dañado el tejido, estaba mal. Entonces él platica ahí que terminó en casas kosher donde mataban a las vacas con el procedimiento de kosher y no se dañaban y con puros cerebros de vacas kosher. Let's begin on a rig built from an old lathe. X-ray data is fed into a computer. Would it show up density differences in animal tissues as well as it does on the Perspex model? Armstrong searches for specimens where he can find them. I had to go around to abattoirs and cut out brains from cows, but unfortunately these were damaged by the method of killing, so that we found ourselves travelling across London to the Jewish kosher houses, which they killed by bleeding the bullocks. And it was quite a job carrying these across London in a paper bag to put on the machine. The ventricles did show up very well, and it was just a matter then of making a clinical machine. Entonces más o menos ahí empezó. Entonces acordándonos de nuestros picros y sudores y todo esto, todo el punto de hacer todo esto es obtener esa imagen en un espacio así radiado, en distintas angulaciones. Aquí vamos a ver más claramente cómo estás obteniendo un poquito en cada barrida imágenes de las distintas densidades totales sobrelapadas, como vimos en el cohete, ¿se acuerdan? Y al mover ese ángulo te va a cambiar ese patrón y gracias al buen radón podemos determinar el valor de densidad en cada uno de los píxeles, que aquí son 15 por 15, pero en la tomografía hoy día son 512 por 512, que de hecho ya para hoy es una resolución relativamente baja. Ponemos unos monitorzotes y los vemos muy amplios, pero la resolución del píxel realmente son 512 por 512, eso no se ha cambiado. Entonces aquí están haciendo eso mismo, lo vamos a ver en un corte tomográfico. ¿Es la esposa de Hansel? Sí, yo creo. Seguramente, de seguro que sí. Una de ellas, yo creo. No, ¿Qué se espera? eso que está haciendo la imagen aquí se llama, hay métodos de retroproyección y de convolución, donde combinas todas esas imágenes obtenidas en plasmadas, pero bueno, eso va más allá de nosotros, eso es para un matemático. Pero en fin, estos eran los primeros equipos, de nuevo, dirigidos completamente al cerebro. Había que fijar completamente a la paciente, duraba ahí horas, a veces les tenían que poner una pieza dental para que no muevan nada, porque poquito movimiento se habita. En ese entonces, pues, pero ahorita vamos a ver unos ejemplos de cómo quedó la primera imagen tomográfica ya de un cerebro de un paciente vivo. Aquí la traigo. En estos tiempos ya se hacía mucho imagen del sistema nervioso central. De hecho, había neuroradiólogos, es a lo que voy aquí. Había neuroradiólogos ya, había métodos como los que el IMSS ahorita quiere que visitemos de hidromielografías. Se utilizaba medio contraste o aire inyectado intratecal y se volteaba a la paciente para ver las cisternas o para ver todo el espacio de raquídeo. O sea, era una cosa bárbara. Sí, a mí me tocó ver las neumoencefalografías. Neumoencefalografía. Pero Aquí después de está, mucho tiempo. esta es una. Y No, la estoy otra. hablando de los 80s.
80s se hacían nemos. Todavía lo entiendo. Todavía el IMSS en su licitación ahorita quiere que andemos haciendo Sí. esa babosa. Te O cae. sea, sí, o sea, por eso. Pero no hay quien la pida, ¿no? No, Pues no, eso Charlie, creo. quieren que las Eso- hagamos. Es que es lo que le digo yo. Charlie. Me ponen a rodas ahí a explicarle Charlie. por qué no. Yo, O sea, hijo yo he de- tenido problemas con Ricardo. No, sí, O no. sea, quieren que las hagamos. Es una bronca bien grande. Quieren que hagamos angiografías. De hecho, El Viramontes don salió pagando. está haciendo angiografías en niños con cosas que no tienen Que que nada que hacer. ver, mielografía. ¿Por Pero qué? fíjese, el lipiodol se queda Ya toda lo la hablamos vida. ya lo hablamos con Ricardo, ya hablamos Sí. con Landero, o sea, Perdón, ahí tocamos un tema escabroso. sí. Pero Esto es se va a algo- editar. Es algo grave, ¿eh? Sí, sí. Que el medio de contraste que utilizaban, Medina nos platicaba, güey. O sea, todavía vimos un paciente que se utilizó y se queda toda la vida ahí. Era limpiador mental. Pero bueno, y los que hacen el maestro y las intervencionistas, que era pues vía invasiva, para ver estructuras vasculares, esas también se empezó a desarrollar, pues no sé, 80, 90, o no sé, eso no se le Sí, hacían, bueno, las primeras angiografías sí se hicieron por los 40, 50. Sí, muy temprano, sí. ¿Eh? No, el chiste es que el chiste era lograr algo parecido o una alternativa no invasiva. Y ahí vamos para allá caminando. Obvio, cada una tiene su indicación y sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, ya después con sustracción digital y raw maps, y también se fue evolucionando mucho. Pero de como estaban antes haciendo estas miren, parece feria. Esa es Agarran a la esa señora es una nemo, ¿no? Sí. Una anemoencefalografía. ¿eh? y a tomarle sus placas y luego la agarran Entonces, toda. entonces el aire, inyectaban aire, y el aire pues iba para arriba. Entonces, Sí, no, al más bien paciente- ahí a lo mejor metieron lipiodol, ¿no? Para que se Ah. bajara. Bueno, con el aire al revés. Sí, sí. Entonces Sube. lo que hacen es que era para tumores. Sí, sí, sí. Era para tumores o para, Sí, sí. para O sea, qué horror. Era para cuando nunca, Sí, nunca sí, te había sí, dado sí. una cefalea, con eso la garantizaba. Ya. Sí, para que no vuelvas. Fue como, no has visto el video ese ingeniero que le pasa. No, no, Del WhatsApp, no. para curarlo de migraña. No, y ese, El negro de y ese, sí, sí. Y Otro estas, negro ese no. estas angiografías cerebrales eran por punción directa de las carótidas. Esta es una imagen histórica muy bonita. De hecho, tenía una lesión ahí, yo creo que me dijo, no me acuerdo qué era, pero es la primer corte ya de un cerebro vivo tomográfico, que cambia muchísimo a como llevamos hoy día. Bueno, Mario, Para llegar, les digo que a lo mejor es un poquito la minucia así de cómo evoluciona, solo que el que tenga corazón de ingeniero como uno, le gusta mucho todo esto de la tecnología. no, pero es muy interesante. Cómo cambió, pero vamos a ver un poquito de las generaciones de tomógrafo, cómo fueron cambiando. Porque ahí es antes de que fuera helicoidal, ¿no? Ahí era totalmente El helicoidal Ajá. es una palabrita también que ya no deberíamos de usar, pero sí revolucionó completamente también cómo se obtenía además. Y si te fijas, aquí también era un solo hito, como al principio, como en la medición, ya con rayo, pero es un rayo así como, o sea, ya con generador de rayo X, pero es un rayo así fino. Entonces tardas 1000 años. De hecho, desde el primer tomógrafo ya era multidetector. También esa es otra cosa que no mucha gente sabe, ¿verdad? 64 detectores, 128, 256. Se mete el marketing y todo eso, pero el primer tomógrafo tenía 2 detectores. Ahorita les voy a explicar por qué. Ya después bajamos a uno, otra vez así como este, y luego ya empezó a... Pero bueno, para cambiar esto al otro corte tomográfico bonito que tenemos hoy, tuvo que vivir todo eso. Este es un curso precisamente de neuroradio, que hasta tuve la suerte de ir a asomarme. En el Bronx, en Nueva York, hay una escuela muy famosa de Albert Einstein, y ahí cada año hacen este curso para neuros. Y en ese entonces ya lo hacían, les digo, ya había neuroradiolos certificados. Es un curso para los boards, muy popular, muy popular. Este señor nos va a dar su testimonio, estaba ahí cuando fue Hansel a presentar su tomógrafo ante el mundo por primera vez. O sea, lo sacó de Inglaterra. ¿Qué año fue? Hansel es Inglaterra. Hoy se la debo, ahorita tengo la lista de los años. One of the very good comprehensive courses that was given as a review for neuroradiology was a course given at the Albert Einstein Institute, Medical Center Institute in Bronx, New York. It was well attended. In fact, there were more than 400 attendees,
plus probably 50 staff members. So we decided we had an evening free, a Sunday evening free, to run about Manhattan and hit a couple nightclubs and so on. And I was in my mid-20s, so didn't have as much control of myself as I do now. And so we had a good time in New York. 2/3 of the way through the morning lectures, they got a little behind, so they were going to drop one lecture off of the morning schedule. And they also announced about 11 a.m. that they had a unscheduled guest from London that wanted to give a presentation. So when they broke for lunch, the far majority of the crowd left. They wanted to get out and get some lunch, because they were there not to hear somebody's research project, but to prepare for boards. So probably out of the 400 or so attendees, 390 of them just hit the door and left. Because of the pretty rough evening I had the night before this conference started, and it was enjoyable and I had a good time, but I was hungover and I did not feel like having lunch. So I thought my best bet is to sit right here in this comfortable seat and not move and just listen to what was being presented. So he presented this. It was interesting until he showed some of the images that were being produced, and then it became not only interesting, but... Nada se comió. ¿Prefirió no comer? Pues estaba crudo. Lo salvó la cruda y gracias a eso estuvo ahí, pero... En el 72 pasaron cosas muy buenas. Sí, ¿verdad? ¿Quién nació? Pues, Uno de los primeros cambios que hubo fue esa configuración en el abanico. En vez de estar enviando un solo punto, al abrir obtienes más información a la vez. Entonces por eso les digo que empezaron a ver la necesidad de requerir más detectores para aprovechar ese dato. Al final también es información. En un rayo X, cuando disparas, como vimos en ese tórax, palmas ese tórax haciendo una sola. Pero aquí estás haciendo eso un chorro de veces al mismo tiempo. Más o menos, ¿verdad? Otro de los grandes brincos que dimos aquí, que dieron ellos, fíjense cómo está haciendo esto. Era un movimiento de rotación, traslación, y luego de un lado para otro, de un lado para otro. Todo eso fue cambiando para ser más y más eficiente. A la hora de colocar más detectores, obtener más información de una sola tirada, para que sea menos la vuelta. Y luego se fijan, el monito lo iban metiendo corte por corte por corte. Realmente estabas haciendo muchos estudios a la vez. Esta rebanada, una por una. Hay unos rompecabezas, mis niños, que son tridimensionales, que es como esos mapas de topografía de montañas, donde damos primero una pieza y luego otra y luego otra. Lo mismo hacemos para hacer esos rendes tridimensionales, pero realmente estás jugando con muchas rebanadas una sobre de otra para reconstruir tridimensionalmente. No estás obteniendo un mapa tridimensional per se, estás haciendo muchas gráficas X por Y otra vez, X por Y otra vez. Entonces, como dice bien Roberto, esto cambia cuando dicen, pues ¿para qué? Lo puedo hacer helicoidal, como una rotación, ya no rotación, traslación, una rotación y alimento al paciente en forma continua. Lo que pasa es que esto complicaba matemáticamente muchísimo las cosas, porque aquí también gracias a que la computadora fue avanzando y achicándose y que la tecnología avanzó, esas horas del proceso se fueron acortando más y más y nos fue permitiendo hacer esto. Aquí otra de las cosas que te platica todo el mundo que limitó es todo el encarnerío. Aquí está muy bonito así sin nada, pero es una matoste enorme alrededor y los cables que llevan la electricidad aquí para generar ese rayo, pues no los puedes enredar. Entonces inicialmente hacía una vuelta y se regresaba, hacía una vuelta y se regresaba, hasta que pusieron, es otro apellido que también se llenó de gloria, como los carritos de carreras de Hot Wheels que en la pista traen metal, lo mismo hicieron aquí igualito. Entonces en vez de tener el cable potrado lo tienes así y tienes un riel y por ahí le llega su luz. En ese momento se vuelve esto helicoidal y empiezan otros términos como el pitch, la velocidad de la mesa y otras cosas ahí que les preocupa más allá a José Luis y a Fabián tener muy dominado.
espero, pero es porque ahora ya no estás haciendo muchos cortes tomográficos, estás haciendo un solo volumen tridimensional helicoidal como un resorte enredado, y la compu es la que te genera ese corte. Probablemente nunca hiciste ese corte, hiciste una cosa así, inclinadita, ¿ok? Ese resorte lo puedes apretar o estirar, es ese dato de... Les digo que va a haber cosas aquí que no... Realmente no creo que nos convenga ahondar tanto, pero bueno, todos esos datos crudos se preprocesan, se convolucionan, se hace la retroproyección y obtienes al fin una imagen ahora sí bien bonita, cada vez de mejor resolución. Cada generación fue brindando algo nuevo. De hecho, se desarrolló la cuarta y hoy día usamos la tercera. Nos regresamos a la tercera porque la cuarta era más impráctica. También es otro dato curioso ahí. La cuarta generación proponía tener detectores alrededor de todo el arco y nada más girar la fuente. Si se fijan, gira la fuente y el detector que recibe el dato era cambiante. Realmente fue más eficiente dejar tu rayo y tus detectores acoplados y al final pues da vuelta todo y no necesitas que haya en donde no. Pero bueno, y lo que oyen de 64 cortes y 128 cortes, eso son cuántos cuadritos están aquí. Y Philips, GE, Siemens, cada marca tiene su manera. También ahí se pueden echar horas ahí leyéndole, pero cada uno tiene su manera diferente y sus patentes diferentes, pero al final es cuántos detectores tienes al final. Varían los tamaños, hay gente que propone que sea como el ojo, en el centro son más chicos y a lo lejos son más grandes para aprovechar ese abanico, otros que dicen que no todos iguales y matemáticamente lo calculan. Es todo un show. Otra cosa que les digo, todo ese preproceso aquí tan resumido, bueno, ahí tan resumidote, es mucho mate que echa la computadora, mucho, que no es lo mismo que el Picross ese que les puse. Pero bueno, por ejemplo, un problema grande en cuanto al resorte, que si lo estiras mucho o lo aprietas mucho, es ese valor de Z. Tú tienes un grid aquí de XY, son píxeles aquí, a la hora que los cuentas como voxeles, es decir, un píxel volumétrico tridimensional, ese otro valor puede cambiarte muchísimo. Si se fijan, este es un mismo cuadrito, pero este es un tubo largo, flaquito, y este es un tubito. De hecho no es un cubo, miren, porque todavía es 1 contra 0.5 contra 0.5. Hoy día podemos hacer tomografías isovolumétricas, es decir, 1 por 1 por 1 o 0.5 por 1. Ya tenemos submilimétrico. Y eso que el de aquí no es así el super. Aquí les gusta decir que tenemos el super bubble. Sí, es muy bueno, pero hay tomógrafos de 256 cortos. El de aquí es de 64. El único beneficio es eso, que te empiezas a afinar más y más y más. O puedes empezar a hacer el estudio mucho más rápido. Tienes todo el dato muy rápido. Por ejemplo, en cardio, en un 128 que teníamos ahí en Chihuahua, ni siquiera les daban metoprolol ni nada. Así lo metes. Porque no necesitas radicalizarlo tanto, porque en una sola vuelta ya obtienes todo el ciclo. Ahorita lo radicalizas precisamente porque obtienes un pedazo del ciclo y luego te esperas a que regrese otro pedazo del ciclo y ya la computa lo combina. Otro es el kernel. El kernel es el motor, también a los que gustan los videojuegos, es como el engine físico que utiliza la computadora para hacer la reconstrucción. Esto de las unidades, aquí les hubiera tocado para hacerles examen aquí, pero bueno, las unidades Hounsfield no es más que ese dato de densidad de cada uno de los voxeles que obtienes. En ese grid que estábamos calculando el valor de cada uno, te va a dar un valor numérico. Eso se estandarizó y se le honra a Hounsfield, son aumentadas unidades Hounsfield. Y todo se estandarizó igual para todos hablar del mismo idioma, porque son más valores de los que podemos otorgarle un valor de gris. Por eso existen las ventanas. Realmente cuando estás ventaneando ahí para ver algo, lo único que estás haciendo es apretar. Sí, pues más que filtro, que le dicen brillo o contraste. La ventana lo único que hace es apretar o abrir esos valores de gris a que muy poquitos unidades Hounsfield valgan negro, muy poquito blanco y todos los grises que tienes. O muchísimos Hounsfield les vas a dar el mismo valor de gris. Entonces a eso se refiere a que sea una ventana amplia o estrecha y tu valor de cero o nivel centro. Realmente no es brillo ni contraste, no es que lo filtres, más bien es como
la enorme mayoría del cuerpo humano están todos muy apretaditos, en muy poca densidad, todos andan entre 50 y 100 y ya. Si te vas muy abajo es aire, si te vas muy arriba es hueso o más duro. Para verte ir volando siempre son ventanas así apretaditas, muy apretadas, y aprovechas cada diferencia de 1 o 2 diferencias de Hounsfield y le das otro gris para alcanzar a distinguir diferente aquí. En cambio, si quieres ver el pulmón, es puro aire y más aire y un poquito menos aire, porque son centros tan delgaditos. Ahí te conviene una ventana hacia densidades muy bajitas, muy amplia, para ver diferencias más sutiles. Más o menos me explico, ¿eh? Y lo del kernel que les puse acá atrás, si no me dicen, o al que le interese ya ahondar así más, pues con todo gusto, hacen el enano, entran a rollos, no se crean, ni ahí nos damos otra quebrada de cabeza. Pero el kernel habla de eso. Si se fijan, aquí está muy redondeado, a lo mejor no nos sale la tele. Aquí te suaviza la imagen mucho y te perjudica. Aquí no me suavices nada, computadora, quiero ver el pulmón, quiero ver un septo delgaditito, y acá te lo hace difuminado, te lo hace suavecito. En cambio acá, si no lo suavizas, esta lesión puede que se te vaya. Si se fijan aquí ya no se ve, porque entra más señal ruido y otras cositas ahí problemáticas. Entonces tienes tus bemoles para todo, como en todo, ¿verdad? Pero depende de qué quieres ver, puedes hacer el traje a la medida. Esto sí me rehuso a contar mucho. Son métodos para evitar esto. Esto sí conviene mucho que todos lo sepamos. Esos tubos largos que quedamos, si haces un pitch muy largo, lo único que estás haciendo es que estás metiendo al paciente de cuenta a gorro. Lo metes a gorro, hago el estudio muy rápido y termino rápido, lo radio menos, pero tengo un costo. Por ejemplo, movimiento respiratorio. Sí, no, incluso te los reconstruyo delgadititos, pero hay el famosísimo artefacto de volumen parcial. Por ejemplo, este tubo es el que vimos ahorita, ¿se acuerdan? El cubito contra el cilindro largo. Si un cilindro largo de esos tiene parte de esta lesión, la compu no sabe que nomás aquí lo promedia y te va a dar este valor de Hounsfield de azulito tenue. Pero realmente aquí no había nada, aquí había mucho. Y te da un promedio. Igual acá, y entonces terminas con defectos de volumen parcial. Es decir, un voxel puede que tenga nada más un pedazo de dato y ya lo redondeaste, o lo ignoraste, o lo diste todo. Entonces ahí te meten en líos. Igual aquí en el movimiento respiratorio, este es el resorte. Si da la casualidad que barriste por ahí, en eso inspira y se sube para arriba, y ya ni siquiera lo vi, o pasó así, entonces así se llama el efecto de volumen parcial. En cambio, si le haces un spin muy apretado, un pitch así alto para hacerlo apretadito resorte, tienes ese problema que vas a tardar más, vas a hacer más artefactos de movimiento, porque el paciente pues está vivo y le vale gorro y le dices no respire y no se mueva, pero se mueve, o el corazón late o está vivo, te hace ese problema. Entonces esto es lo del kernel que les decía, hay varios ahí algoritmos de reconstrucción que te da más resolución espacial contra más ruido y viceversa, ¿no? Por ejemplo aquí no sé, esto está escabroso. Aquí el maestro doctor Medina decía, bueno, pues tenemos que tomarlo como acto de fe lo que dice el autor del libro, pero todos estos eran ejemplos de falsos positivos de trombos. Miren, o sea, no manchen, eso no, ¿cómo no? Vean eso. Lo que alega aquí es eso, los está usando como ejemplo para eso, para distintos kernels, distintos pitch y distintos algoritmos de reconstrucción, porque otro gran problema en las tomografías modernas rápidas es que le ganas al inyector. Si tú estás inyectando a gorro 5 mililitros por segundo, 100 mililitros, en 20 segundos los metes, es una velocidad bastante rápida, ese sí es a chorro. Pero tu barrido es más rápido que eso, le ganas al tren del contraste, y entonces apenas estaba pacificando aquí. Por ejemplo, se ve muy bonito, como viene sangre no pacificada y a través de la pared del vaso aquí de la porta ya pacificada, y esto tú no puedes decir, oye, pues aquí hay un defecto de llenado, hay trombo, hay algo, y puede que sí, puede que no sé. Entonces todos esos bemoles, para eso era este ejemplo aquí. Igual lesiones que quieres ver si se lavan rápido o despacio,
que nos ayudan a caracterizarla como algo hipervascular o no. Todo esto les digo es lo que usa uno para ver el grosor de la colimación que usas. O sea, el resorte que haces lo puedes hacer delgadito o grueso, y la velocidad de la mesa, que al final es lo que te da ese famoso pic. Les dije que algo de esto iba a ser así medio porque perdón, estaba más suave al principio, ¿verdad? No platicé. Y luego aquí, esto también fue, perdón, pero esto sí está padre que sepan, porque si yo le tomo una radiografía de esto así, y otra así, y otra así, esta y esta, es mínima la diferencia, más en tomografía, porque en tomografía ya estás calculando todo atravesado. A lo mejor en la radiografía, la PA y en la AP, claro que tiene sus diferencias, porque se magnifica y todo eso, pero en TAC no aplica porque estás obteniendo todo. Entonces se dieron cuenta que no tiene caso radiar aquí y aquí otra vez igual. Entonces eso es lo que te está explicando aquí, que realmente puedes hacerlo a 360 o a 180 grados nada más, y el dato que obtuviste aquí, la compu te lo hace acá otra vez, y lo haces al doble. Entonces ahí se duplicaron más bien se cortó la mitad de tiempos. Pero hoy día los tomógrafos toman 360, ¿no? O sea, es que haz de cuenta que es un resortito, nunca le tomaste una rebanada. Al mismo. La rebanada que ves es falsa, No es más bien 100% acceso. es un gajo, es como una papa pelada que le estás pelando la cáscara así continua, y luego simulas el corte axial real, pero estás agarrando un pedacito de un pedacito. Entonces lo que alegaba esa tabla es eso, que no lo diste la vuelta completa. Se cuenta que el hilo le diste una vueltita así y luego ya te bajas, no necesitas darle hilo de este lado, porque de este lado te da el dato de acá, y te cortó la mitad del tiempo. Les digo que está medio... pero bueno, miren nada más, esta es una chulada. Aquí cuántos detectores habrá, 2, 4, 6, 8 por 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. O sea, esto nada más es eso. Así como de un rayo lo volvimos un abanico plano, ahora lo que andamos haciendo es abrirlo así, y tienes más hileras. Les digo que varía. Hay gente que tiene nada más 2, 3 hileras muy largas, o cortitas pero muy anchas, o el tamaño del detector varía y no es homogéneo, no es uniforme, son más cortos estos, son más largos estos. Ahí están de pleito todavía hoy día Toshiba, Siemens, GE, que son los principales. Aquí les voy a dejar por último cómo estamos hoy. Pues si nunca han visto un tomógrafo moderno destapado, el gantry, cómo se mueve, súper rápido, parece una turbina de avión. De hecho, yo creo que lo tapamos porque si así se asustan los pacientes, está ¿a esa velocidad va? Sí, va gorro. No, el de aquí lo el que acabamos de ver. pusieron, ajá, El de aquí lo acabamos de ver, lo taparon, le hicieron mantenimiento y lo destaparon y lo prendió así, hasta le grabé un videito. Pero bueno, ya gracias a eso tenemos... I think I'm very lucky to have thought of this idea. I was thinking about it quite a lot, wandering around the countryside. Gracias ahí de la Things seem to just Terrible, ¿no? dropped into place like a jigsaw right from the very start. I get quite a number of letters from people who've had scans, had an operation, and have written to me thanking me very much for the scan. It is very gratifying to know that I may have helped a little towards the conquest of disease. Nomás por último les comparto que si ya no está actualizado esto, hay algo que es muy bonito también, que miren, verán, es un radioblast. La tendencia ahora también es la de doble energía. Ahora en vez de estar multiplicando detectores, estamos queriendo multiplicar la fuente. Hay tomógrafos de 2 fuentes, porque hay un fenómeno físico súper interesante, igual que le guste todo esto, donde un mismo material se comporta distinto a distinto kilovoltaje. Por alguna extraña razón, de hecho no entendemos bien qué pasa. Sabemos que hay distintas densidades, que si yo pongo esto, pongo algo blandito, un hueso, un fierro, deja pasar más o menos cantidad de rayo X a la placa. Pero por alguna razón, si cambias tú el kilovoltaje de la fuente, no nada más detectas más o menos acá, los desvía distinto. Entonces, aprovechando ese fenómeno, en particular el yodo que tanto usamos allá abajo,
la doble energía te permite ver esa diferencia de comportamiento entre las dos fuentes. Entonces, haz de cuenta que haces dos packs al mismo tiempo, pero en vez de hacer una sola a 120 kilovolts o a 100 kilovolts, haces una a 80 y una a 100. Y con esa diferencia de 20, te deja, por ejemplo, suprimir nada más el hueso en un contrastado, súper padre. Bueno, a mí que me gusta todo eso. Se ve padrísimo, haces la angio y le borras el puro hueso y todo lo contrastado se queda así, pero perfecto, no te lo... Porque ahorita lo que hacemos es, eso que vieron que nomás le quita el tejido blando y se queda el cráneo y quita la cara y todo eso es la compu batallando con las sensibilidades Samsung. Y no, pues de aquí a aquí la borro y de aquí a aquí la pinto moradito y de aquí a aquí la pongo rosa y del color que quieran. Pero aprovechando la doble energía, tienes ese dato adicional donde no nada más se basa en la densidad, sino cómo se comporta diferente el yodo contra un hueso. Aunque tengan la misma densidad Hounsfield en ambas, como cambió diferente, elimina nomás uno de los dos y te deja hacer hueso negro, se le dice, y cosas así. Pero, bueno, listo.